Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con este pequeño videíto que tal cual fue solicitud respecto a Donald Trump al tema del impeachment, el desafuero de Trump, y también a explicar un poco esta historia, a explicar el por qué importa, a explicar el por qué hay ese odio, ese odio incluso patológico hacia la figura de Donald Trump, que ha sido mucho más intenso que el que hemos visto contra otros líderes del propio Partido Republicano. Y básicamente este video va a tener tres partes. La primera de ellas es explicar qué fue lo que pasó hoy en el Senado de los Estados Unidos, la definición que ha tomado ya el Senado norteamericano en el sentido de anular, de absolver a Trump de los cargos de los que se le acusaba. La segunda parte es explicar de dónde viene esta acusación, de dónde viene todo este tema de la relación con Rusia y con Ucrania, que tiene hilo. Y por acá les tengo varios libritos. Vamos a estar hablando un poco de qué carambas. Vamos a tratar de desmadejar este embrollo extraño. Y finalmente, en la tercera parte será explicar por qué están tan enojados los demócratas con Trump, por qué están haciendo tantos esfuerzos por hacerle la vida pesada. Muy bien, vamos a empezar entonces la primera de ellas. ¿Qué pasó hoy en el Senado de los Estados Unidos? En Estados Unidos tienen un proceso que se conoce como impeachment, que sería el equivalente acá en México al desafuero, un juicio político, en el cual al presidente, al que se le acusa de algún delito, se le procesa. La Cámara de Representantes, que está controlada por el Partido Demócrata, preparó las pruebas, digamos, y el jurado como tal es el Senado. El Senado, que tiene mayoría republicana, ha votado con 53 votos a favor, por 47 en contra, por absolver a Trump del cargo de obstruir al Congreso, y por 52 votos a favor y 48 en contra, ha votado por absolverlo del caso de abuso, de la acusación de abuso de poder. Con esto termina el proceso del impeachment. Una vez que el Senado ha decidido, el proceso termina, concluye, y entonces por lo pronto Trump va a seguir siendo presidente por lo menos hasta el 20 de enero del 2021. Y si se reelige, como es muy probable que suceda, como prácticamente es seguro que ocurra a estas alturas del partido, tendremos Trump para rato y será presidente hasta el 20 de enero, pero del año 2025. Ok, eso es lo que pasó hoy, pero vamos a entender la acusación y vamos a entender de dónde viene, porque la madeja no empieza con Trump. Y ese es uno de los grandes truquitos que tiene la prensa, que está controlada por el Partido Demócrata y por la izquierda en Estados Unidos. Hacernos creer que esta vinculación de cosas turbias de la política norteamericana con Rusia viene de Trump. La verdad es que viene de más atrás, y como toda historia turbia que tiene que ver con Rusia, no podía empezar con nadie más que con nuestros amiguitos, estos señores, los genios de lograr que se suiciden todas las personas que pueden tener tierra en contra de ellos, los Clinton. Ok. Hay investigaciones muy profundas, muy claras, en el sentido de que, particularmente a partir de que Bill sale de la presidencia de los Estados Unidos, y sobre todo cuando Hillary entra como secretaria de Estado de Obama, Bill Clinton utilizó sus contactos y utilizó su cercanía con Hillary para intercambiar favores a cambio de dinero. Esencialmente lo que querías hacer, si tú querías tener la puerta abierta a los altos niveles del gobierno en la administración de Barack Obama, una de las cosas que tenías que hacer era contratar a Bill Clinton, para que Bill Clinton te diera una conferencia. Entonces lo contrataban para que diera una conferencia y le pagaban $300,000 por conferencia.
Eso en realidad pues, era esencialmente un soborno. ¿Por qué? Porque a cambio de esos $300,000, pues tenías acceso a que te recibiera Hillary, a que te recibieran personas de alto nivel del gobierno de los demócratas. Y dentro de los personas que están ahí metidas en el ajo, además de estar, por ejemplo, Jeffrey Epstein, el famoso pederasta, a cuya isla viajó por lo menos una veintena de veces Bill Clinton, seguramente para rezar la hora de la misericordia. Había un señor canadiense apellidado Giustra. Y este señor cercanísimo, financierísimo de los Clinton, fue el enlace para que el gobierno ruso se hiciera del control de varias minas de uranio en los Estados Unidos. Una buena parte de las reservas de uranio existentes en Estados Unidos quedaron en control de una empresa controlada o por lo menos influida por el gobierno ruso durante el gobierno de Barack Obama. Y el área de Hillary Clinton, que era la que tenía que estar supuestamente verificando que no sucedieran este tipo de cosas, pues hizo de vista gorda. Y resulta que pues ¿cómo decirlo? Como el corredor de ese tipo de negocitos, pues era un amigo, empresario muy amigo de los Clinton. Y para no echar más chisme acá, les recomiendo este libro, Clinton Cash, de Peter Schweizer. Es una explicación bastante clara, bastante bien fundamentada de las tranzas de los Clinton y el tráfico de influencias. O sea, básicamente de lo que acusan a Trump, quienes lo hicieron, quienes han sido expertos en hacerlo, y ahorita les voy a explicar por qué no solo son los Clinton, son los demócratas. Básicamente lo que pasó con el impeachment de Trump es como si el ratero te acusa a ti de ladrón. Y es una manera de distraer la atención. Allá hay un ladrón, y el que se está robando las cosas es uno. Bueno, eso hicieron los demócratas. Hillary y su marido estuvieron intercambiando favores a cambio de donaciones millonarias. Por supuesto, no hay necesariamente pruebas de contrato, ¿no? No hay un contrato donde yo le deposito a Hillary a cambio de que no son tan tontos. Lo que sí hay son un montoncito de coincidencias, que va Bill a dar una conferencia, le pagan $600,000 por la conferencia y de repente una empresa que no había tenido acceso a los altos niveles del gobierno de Estados Unidos, coincidentemente empezaba a tener acceso al gobierno de los Estados Unidos. Esas cosas que no pasan, pero pasan. Y entonces, pues Hillary se lanzó en el 2016 y sentía que era su año. La daban segura, estaban celebrando. Acuérdense, Newsweek sacó unos días antes de las elecciones su revista con el titular Madame President, la señora presidenta, porque estaban segurísimos que iba a ganar Hillary, que por lo tanto iban a poder seguir haciendo unos enormes negocios, iban a poder seguir impulsando su agenda de gobierno. Y oh, sorpresa, que gana Trump. Entonces, un think tank cercano a Hillary Clinton saca un dossier ruso acusando a Trump de tener relaciones con autoridades, con personal de inteligencia ruso. Y este dossier más adelante se va a revelar, se va a confirmar que era una completa fabricación, que era una invención, que era fake news, y se fue quedando atrás en los medios. Al principio, si se acuerdan, cuando estaba la transición, cuando recién Trump había ganado las elecciones, este tema del dossier ruso estaba en todos lados y era la prueba de que Trump estaba en manos de Putin. Desapareció. ¿Por qué? Porque era un invento. Sin embargo, los demócratas se aferraron a esa historia. Vieron que les vendía bien con su gente y entonces se inventaron una supuesta interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos. Y supuestamente el gobierno ruso había intervenido para que ganara Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos. Entonces es bastante ridículo. Había de candidatos Donald Trump y Hillary Clinton con la que el gobierno ruso había estado haciendo negocios durante el gobierno de Barack Obama. Y resulta que si ustedes fueran Vladimir Putin, en lugar de preferir
a la persona con la que ya hicieron negocios, con la persona que por angas o por mangas les permitió hacerse con el control de buena parte del uranio de Estados Unidos, y en lugar de apoyar a Hillary, van a apoyar a Trump. Es algo auténticamente absurdo, que solo se logró mantener en la narrativa por el hecho de que los demócratas controlan a prácticamente todos los grandes medios de comunicación. Entonces, empezaron a sacar estas supuestas investigaciones y hubo un fiscal, todo un equipo del FBI que destinó 2 años a investigar a Trump, y cada 3 semanas nos salía la prensa con ya tenemos la prueba de que Trump está comprado por Putin porque Trump quiere hacer lo que le dice Rusia. Después de años de investigaciones, de decenas de millones de dólares, de toda la prensa y todas las élites de Estados Unidos volcadas a encontrar una culpabilidad de Donald Trump, no encontraron nada. Entonces, se murió ese tema. Ese tema se murió por ahí de mayo del año pasado. Bueno, ya les explotó en la cara lo del dossier, ya les explotó en la cara esto, pues un día ya entendieron, pero no, porque el coraje, el odio, el repudio de los demócratas a Trump y a los norteamericanos de a pie es profundo, y no lo iban a dejar así nada más. Entonces salió el dato por un whistleblower, un delator, de que supuestamente Trump había amenazado al presidente de Ucrania con no entregarle apoyos financieros a su gobierno a menos que el presidente de Ucrania investigara unas potenciales tranzas de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, que fue vicepresidente de Estados Unidos con Barack Obama y que fue que actualmente es precandidato de los demócratas a la presidencia y que actualmente es senador, o sea, un tipo bien colocado. Y les voy a platicar la historia, ténganme un poquito de paciencia, les voy a platicar la historia de Biden y Ucrania, para que vean de dónde viene este impeachment y por qué era tan ridículo que estuvieran acusando a Trump cuando toda la mugre, literalmente toda la mugre en este caso, está del lado de los demócratas y concretamente del lado de Joe Biden y de su hijo Hunter Biden. Vamos a regresar al año 2009. En 2009, Barack Obama jura como presidente de los Estados Unidos y su vicepresidente era Joe Biden. Originalmente la que estaba en la Secretaría de Estado era Hillary Clinton, sin embargo, a partir del 2013, John Kerry se convierte en el secretario de Estado. Más o menos en la misma época en que John Kerry se convierte en secretario de Estado, un equivalente a un jefe de gabinete o un secretario de gobernación en México, para que más o menos, o sea, no era John Kerry, no era el secretario de Agricultura y de Asuntos sin Importancia, era la secretaría dentro del gabinete de Obama. Cuando John Kerry se convierte en secretario de Estado, más o menos por esa misma época, Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, es decir, el hijo del vicepresidente, se asoció con Christopher Kerry, el hijastro de John Kerry, es decir, el hijo del vicepresidente se asoció con el hijastro del secretario de Estado y con Devon Archer, un inversionista, para crear Rosemont Seneca, una empresa de capital de inversión. Es decir, es como si aquí el hijo de Marcelo Ebrard y la hija de Olga Sánchez Cordero se unieran para hacer una empresa justo después de que Obrador llegó al poder. ¿Cómo nos parecería eso? ¿Que esto no nos parecería sospechoso a nosotros en México? Bueno, pues eso mismo estaban haciendo allá. Y en 2014, un año después, Barack Obama le encargó personalmente a Joe Biden, a su vicepresidente, que se encargara de la relación y de los apoyos económicos que Estados Unidos le brindaba a Ucrania. En ese momento fue cuando, más o menos en ese momento fue cuando Rusia invade Crimea, una región de Ucrania que los rusos quieren para ellos. Y en ese momento, Devon Archer, el socio, el financiero de Rosemont Seneca, visita a Joe Biden en la Casa Blanca. Es decir, el socio del hijo va a la Casa Blanca
a hablar con el papá, que curiosamente es vicepresidente de los Estados Unidos, y seguramente fueron a hablar de la novena a San Juditas Tadeo. 5 días después de esa reunión en la Casa Blanca, Joe Biden llegó a Ucrania llevando bajo el brazo apoyos por $1,800 millones. Es decir, el hijo de Biden y el hijo de John Kerry se asocian con un tipo que se llama Devon Archer en una empresa de capital de inversión, a pesar de que ni el hijo de Biden ni el hijo de Kerry tenían ni idea de capital de inversión. Lo más cercano que habían estado en capital de inversión era cuando habían invertido su capital en, no sé, en un videojuego o en un yate o en lo que quieran. Luego, el socio de estos dos muchachitos, de estos dos jóvenes emprendedores, se reúne con el vicepresidente Joe Biden en la Casa Blanca. 5 días después, Joe Biden va de la Casa Blanca a Ucrania, $1,800 millones en apoyos financieros bajo el brazo. Y hasta aquí todo está normal. Pero ¿qué creen? Un día después de que Joe Biden llega con ese dinero a Ucrania, Devon Archer, el socio del hijo de Joe Biden, fue nombrado como integrante de la junta directiva de Burisma. Burisma es la empresa de gas natural más grande de Ucrania y es propiedad de un tipo que se llama Ihor Kolomoisky, un señor con una pésima fama, al que ni siquiera lo dejaban entrar a Estados Unidos por la fama de mafioso que tenía, especializado en mandar golpeadores a tomar control de las empresas que quiere comprar, o sea, una finísima persona. Y entonces, Devon Archer es contratado en Burisma. Y 3 semanas después, Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, que no tenía ni idea, ni experiencia, ni ninguna razón para estar ahí, es nombrado también en la junta directiva de Burisma. Mientras que su papá, Joe Biden, había llegado a Ucrania unas semanas antes a ofrecer apoyos para, entre otras cosas, para el sector energético, el hijo estaba siendo nombrado, a pesar de no tener experiencia previa, en el directivo de la empresa de gas natural más grande de Ucrania. Díganme, no apesta a corrupción. La mayor parte de ese dinero que se depositó, que el gobierno de Estados Unidos depositó en Ucrania, lo depositó en un banco llamado Private Bank, que en ese entonces era propiedad de Ihor Kolomoisky, el mismo dueño de Burisma, es decir, el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, estaba en la mesa directiva de una de las empresas de este tipo, Igor Kolomo y como se llame, y el gobierno de Estados Unidos, con la aprobación del papá, pone el dinero en un banco del mismo tipo. ¿Y luego qué pasó con ese dinero? Nadie sabe qué carambas pasó con ese dinero. ¿Dónde carambas está? ¿Quién sabe? El Private Bank entra en investigaciones por malos manejos. A Igor, como lo se llame, lo corren de la dirección, lo procesa la justicia de Ucrania. Y entonces, cuando llega Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y llega el momento de dar nuevos apoyos a Ucrania, Trump habla con las autoridades de Ucrania y le dicen, ok, te damos más dinero si necesitas, pero garantízame que no vuelva a pasar lo que pasó hace unos años, que el dinero que de los apoyos sabe Dios, quién sabe dónde quedó. Y entonces también hubo una petición, aparentemente, de que el gobierno de Ucrania investigara qué carambas había pasado con el apoyo anterior. Y por supuesto, eso implicaba también investigar las redes de evidente, presunta complicidad entre Hunter Biden, Devon Archer, Ihor Kolomo y como se llame, y toda la demás gente que está enredada en esta madejita de Burisma. Y eso fue lo que provocó el impeachment. Que los demócratas se indignaron de que Trump se atreviera a indagar su corrupción. Así de cínico. Así de absurdo es el tema de este desafuero.
Los demócratas acusan a Trump de que abusó de su poder tratando de investigar las corruptelas de los demócratas. O sea, es como si acá, no sé, de repente Javier Duarte o César Duarte o alguno de esos gobernadores procesados por temas de presunta corrupción, se pusieran a exigir desafueros de quienes los están investigando. Es verdaderamente grotesco. Ahora, ¿por qué no sabemos esto? Porque los medios están controlados por el Partido Demócrata y por lo tanto, la narrativa que ponen es 100% la narrativa del Partido Demócrata y la narrativa de los grupos liberales y de izquierda. Entonces esto no se sabe y la gente lo único que se quedaba es que Trump cometió abuso de poder porque pidió un quid pro quo al gobierno de Ucrania, que por cierto luego nunca se pudo comprobar que efectivamente Trump hubiera amenazado con retener los apoyos a Ucrania. Así de sencillo. Trump simple y sencillamente mandó a hacer una pregunta. ¿Qué pasó con los apoyos anteriores que les dimos? Y los demócratas se indignaron. Y entonces iniciaron un proceso de desafuero con base en una versión de una llamada telefónica entre Trump y el presidente de Ucrania. Esta llamada telefónica resultó que no había sido como la decían los demócratas. Cuando se publicó la transcripción de la llamada, resultó que no había habido ninguna amenaza de Trump hacia Ucrania. El propio gobierno de Ucrania confirma que las llamadas siempre fueron cordiales y que la colaboración siempre fue cordial. Porque además, entre otras cosas, el nuevo gobierno de Ucrania estaba muy interesado en saber qué había pasado con la corrupción, que no solo había ocurrido del lado norteamericano, sino evidentemente también había ocurrido del lado ucraniano. Entonces, el tema se debió haber muerto ahí. Y además, se debió haber presentado, dado a conocer quién era el famoso delator, sobre todo una vez que quedó claro que lo que había dicho el delator no correspondía con lo que había sucedido. Y además, conforme pasaron las semanas, se empezaron a acumular evidencias en el sentido de que el supuesto delator, pues en realidad era una persona cercana al Partido Demócrata y que estaba haciendo las cosas básicamente bajo consigna. ¿Por qué no se pudo comprobar plenamente? Pues porque nunca quisieron presentar al delator. Los demócratas no quisieron llamar al whistleblower a declarar, a testificar, no quisieron permitir ningún testigo de la defensa durante la etapa procesal que fue en la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Porque sabían que en el momento en que se pidieran testigos, se iba a desplomar ese tema. Y ellos querían lograr ese voto a favor del desafuero en la Cámara de Representantes. Y entonces llegó el tema al Senado. Y en el Senado, ahora sí quisieron empezar a exigir llamar testigos, a pesar de que los demócratas ya habían tenido la oportunidad y el privilegio de llamar a todos los testigos que querían en la etapa procesal anterior. Los republicanos no les dieron el gusto, se hicieron las consideraciones jurídicas y hoy se hizo la votación. Todos los senadores republicanos votaron a favor de absolver a Trump de la acusación de obstrucción del Congreso y 52 de los 53 votaron a favor de absolverlo de las acusaciones de abuso de poder. Ahora, ¿por qué fue tan partidista el asunto? Porque los demócratas presionaron, el liderazgo demócrata presionó de forma mafiosa, como juegan los demócratas a la política, porque realmente quien quiera ver anécdotas de política sucia en Estados Unidos se tiene que meter a ver cómo juegan los demócratas, particularmente en las ciudades grandes. Política estilo latinoamericano, tal cual. Entonces presionaron a los legisladores que querían votar para absolver a Trump. Había por ahí de 7, 8 representantes, el equivalente de diputados que querían votar por absolver a Trump. Había por ahí un par de senadores que querían votar por absolver a Trump y el Partido Demócrata los presionó. ¿Por qué? Para intentar ganarle el tema a Trump y tratar de manchar su campaña y además cumplirle un capricho a los radicales dentro del Partido Demócrata que querían ponerle esta mancha a Trump. Y con esto cierro la segunda parte y inicio la tercera parte
de este video. ¿Cuál era la idea de los demócratas? La idea de los demócratas era hacerle a Trump lo que nos hacen a todos los días, y lo que le hacen particularmente a los políticos de derecha todos los días. Tratar de amedrentarnos, de silenciarnos. ¿Cómo se ha impuesto la agenda progre? En México, en Estados Unidos, en Europa, no se diga. Cada vez que alguien dice algo que pareciera políticamente incorrecto, algo que no le gusta a los autonombrados defensores de los derechos humanos y de los grupos oprimidos y de cualquier otra cosa que se les ocurra, le lanzan la aplanadora en medios de comunicación, porque no nos ilusionemos. Toda la gran prensa en España, en México, es prácticamente toda progre y de izquierdas, incluso la supuestamente de derecha. Nada más vean cómo tratan temas como los del aborto. Se ponen en filita todos, lo mismo desde Carlos Loret hasta el más chairo de los locutores, todos en filita, diciendo exactamente lo mismo, repitiendo el mismo mensaje. Entonces, al que se atreve a opinar en contra de esa agenda, lo aplastan y lo critican y lo acusan de racista y lo acusan de prejuicioso y lo acusan de 20 y mil cosas. Y normalmente, ¿cómo funciona este esquema? Una persona, un político, un líder social, sale y declara algo en contra de alguna de las causas mascota de la izquierda progre. Y entonces empiezan todos los disque líderes de opinión, los articulistas, los periodistas, los demás políticos a echarle la aplanadora encima. Y después de una semana, cuando mucho 2 semanas, ese político que se atrevió a hablar sale y se disculpa. Ya no sabemos la obrita de teatro. Discúlpenme, fui insensible, perdón. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos van callando a todos los demás. Nos van básicamente presionando en forma psicológica y nos van encerrando en lo que llaman the index card of allowable opinion, en esa tarjetita de la opinión permisible. Piensen cuántas veces no se han detenido de poner algo que realmente piensan en redes sociales, o incluso en una conversación en su trabajo, o hasta con su familia o con sus amigos, por el temor a, no, es que si pongo esto se me van a echar encima y me la van a hacer de tos. Eso es lo que quieren lograr, que por temor al conflicto, que por temor a la crítica, nos quedemos todos callados. Y así están acostumbrados a tratar a los republicanos en Estados Unidos. Así hicieron, humillaron y le pasaron por encima a Mitt Romney en la campaña del 2012. Hoy Mitt Romney quedó tan traumado por esas humillaciones de la izquierda que hoy votó en contra de Trump únicamente para buscar a ver si lamiéndole un poquito las patas a los demócratas le dan algo de cariñito. Aquí en México tuvimos 2 casos muy claros, uno se llama Vicente Fox y el otro se llama Felipe Calderón. Auténticos mentirosos que fueron electos inicialmente con un mensaje de derecha. No se me olvida al payaso de Fox con su, como los cristeros, si avanzo, síganme, si me paro, empújenme, si retrocedo, mátenme. Y después, ya que llegó a la presidencia, hincado de rodillas ante la prensa progre y ante la izquierda, a ver si le daban una palmadita, que por cierto nunca le dieron, porque la izquierda nunca va a tolerar a la derecha, ni siquiera cuando esos derechistas trataban, entre comillas, como luego dijo Felipe Calderón, vamos a rebasar por la izquierda. No. Pero así están acostumbrados, está tan acostumbrado la izquierda a que nos callemos, que les brinca, les enoja, les enfurece que de repente haya alguien que no se calle. Y vean cómo ha funcionado. En México, ¿quién habla en contra del consenso socialdemócrata? Nadie. ¿A qué gran líder de opinión ven desafiando las cosas veganistas, animalistas y demasistas que están imponiendo estos tipos? A nadie. Que nos tienen completamente encerrados en su ecosistema, en sus reglas.
Eso mismo tenían, por ejemplo, en España, hasta antes del surgimiento de Vox. Vox ha empezado a romper esa jaula en la que habían puesto a los españoles. Y en esa misma jaula querían meter a los gringos. Nada más que hay un pequeño detalle. Los norteamericanos sí tienen todavía un ecosistema de derecha, impulsado entre otras personas por Rush Limbaugh, a quien el día de ayer Trump le entregó la medalla presidencial de la libertad. Rush fue uno de los primeros locutores de radio de derechas en Estados Unidos. Acaba de anunciar que tiene cáncer en etapa prácticamente terminal. Una referencia fundamental de Estados Unidos, y que la derecha mexicana, en lugar de estarle queriendo copiar a Obama y a Trudeau y a todas esas idioteces progres que luego quieren copiar, tendrían que estudiar a gente como Rush, a gente como Andrew Breitbart, y a todos los que vinieron después, Bill O'Reilly, Glenn Beck, etcétera. Entonces, en Estados Unidos todavía hay un pequeño ecosistema de derechas que se atreve a desafiar esa narrativa dominante. Y entonces Trump llega al escenario preelectoral en 2015 y todo el mundo pensaba que simple y sencillamente iba a ser un bufón en la campaña. Y cuando digo todo el mundo, yo inicialmente pensaba eso. La primera vez que escribí un artículo sobre Trump, lo escribí comparándolo con un chiste político y advirtiendo que podía ganar, porque desde el principio dije que podía ganar, pero yo lo consideraba un chiste político. Empezó diciendo cosas escandalosas, todo este tema del muro y México lo va a pagar y angas y mangas, y parecía que pues simple y sencillamente se iba a tener que acabar disculpando a los 2 o 3 días, o que se iba a acabar sometiendo a la agenda progre, o que iba a ser aplastado en las elecciones, porque inicialmente el Partido Republicano no lo quería. National Review, la revista conservadora por excelencia en Estados Unidos, sacó un número completo titulado Against Trump, en contra de Trump. Entonces, no tenía el apoyo del Partido Republicano, tenía a toda la prensa en contra de lo que le estaba diciendo, a los académicos, a las élites, entre comillas. Parecía que o se iba a acabar disculpando a las 2 semanas o lo iban a aplastar, como normalmente lo hacen con los demás políticos. Y no pasó así. Empezó a subir. Empezaron a avanzar las internas del Partido Republicano. Eran 17 precandidatos republicanos. Era una locura esa primaria del 2016. Y Trump empezó a ganarse un espacio entre esos 17. Y empezó a mover el tapete a muchísima gente que estaba originalmente pensando en otros candidatos, quizá Rand Paul, y tan soy fan de Rand Paul que tengo por acá atrás varios de sus libros, al propio Ted Cruz, que eran mucho más políticos normales, digamos. Y entonces Trump les acaba ganando a todos ellos la nominación del Partido Republicano. Y en ese momento, la furia de los medios y de las élites en contra de Donald Trump se duplicó. Y entonces era cuando decían que Hillary tenía ganada la elección, porque además salieron por ahí unas grabaciones donde Trump hacía comentarios, la verdad es que bastante vulgarcitos y bastante de mal gusto. Y todo el mundo en ese momento dijo, está acabada la elección. Trump está perdido. Esto va a ser un landslide, una victoria abrumadora de Hillary Clinton y de los demócratas. Todo el mundo pensaba eso. Y se equivocaron. Y fue lo que les empecé yo a decir en 2016. Fíjense a quién le está hablando Trump. A todas esas personas que están siendo olvidadas por el consenso progre, por el consenso globalista, que se preocupa mucho por si los derechos de los trans, veganos, de la quinta ola y de la novena puerta, pero mientras tanto desprecia a las personas normales y a los problemas normales. Los llama deplorables, basket of deplorables, dijo Hillary Clinton a mitad de la campaña. Y resulta que esa gente a la que los propios republicanos no habían sabido llegarle, esa gente a la que los demócratas habían traicionado, particularmente a partir del año 2000, cuando el Partido Demócrata dio un giro mucho más profundo hacia la progresía, esas personas salieron a votar. Llegó el día de las elecciones y todavía todo el mundo estaba absolutamente seguro de que Hillary Clinton iba a ganar.
La duda era si iba a ser una victoria abrumadora por hipernocaut o si iba a ser una victoria más o menos. Pero todo el mundo creía que Hillary Clinton iba a ganar. Y empezaron a llegar los datos de los estados. Y Trump acabó arrasando la elección. 306 votos electorales contra 220 votos electorales de Hillary Clinton. Y aquí alguien me puede alegar, oye, pero es que Hillary Clinton obtuvo más votos en el voto popular. Sí, pero eso no importa. Es como en un partido de fútbol decir, sí, tú metiste más goles, pero yo tuve más saques de banda. No, pues las reglas no son así. Las reglas son votos del colegio electoral. Y Trump arrasó, teniendo en contra todos los medios de comunicación. Pónganse ustedes a pensar cuándo ha sido la última vez que han visto a un político decir realmente lo que cree y mantenerse a pesar de las críticas y no acabar yéndose a disculpar con el rabo entre las patas a las 2 semanas. ¿Qué político ha aguantado lo que ha aguantado Trump? Porque la presión no disminuyó cuando ganó la presidencia, al contrario, aumentó. Y decían, en 2018 van a aplastar a los republicanos. Y no fue así. Sí, ganaron los demócratas las elecciones intermedias, como normalmente las elecciones intermedias en Estados Unidos las gana el partido que perdió las presidenciales 2 años antes, pero no hubo ningún aplastamiento. Y hoy, a 4 años, a mitad de su periodo, porque se va a reelegir, Donald Trump tiene sus niveles de popularidad más altos que nunca. ¿Por qué? Porque ha gobernado muy bien. Número de desempleo, el más bajo en 50 años. Y no solo para los blancos, porque la acusación es que Trump es racista. A Trump nunca lo acusaron de racista, es un tipo que tiene 50 años en la vida pública y nunca lo acusaron de racista sino hasta que se lanzó de candidato republicano. Desempleo de los afroamericanos, el más bajo en 50 años. Desempleo de los hispanos, el más bajo en 50 años. Vean el número de las remesas. Las remesas de Estados Unidos a México fueron récord en 2019. ¿Por qué? Porque la economía en Estados Unidos está bien. Porque se está trabajando bien. En temas de política exterior decían es que Trump va a provocar la guerra mundial con Corea. Logró el acuerdo de paz entre Corea del Norte y Corea del Sur, que tenían países que tenían 50 años en guerra. Porque no sé si sabían esto, pero Corea del Norte y Corea del Sur no habían terminado su guerra, sino hasta hace unos meses. Eso, tan solo eso, hubiera sido para que Donald Trump hubiera ganado con muchísimos más merecimientos que Obama en 50 vidas el Nobel de la Paz. Pero no, obviamente no se lo iban a dar. Y entonces, ¿qué más ha hecho Trump? Logró derrotar a ISIS en Medio Oriente. A ISIS, ese grupo que fue prácticamente financiado en un inicio en buena medida por los propios Estados Unidos, cuando gente como Hillary Clinton tenía el poder. Logró cumplir con la alianza conservadora que lo llevó al poder. Es un político que cumple sus promesas, es algo rarísimo también. Es muy raro ver un político que cumpla sus promesas. Trump ha cumplido sus promesas de forma extraordinaria. Logró nominar jueces conservadores a la Suprema Corte y vaya que la izquierda entró en modo de histeria absoluta, sobre todo contra Brett Kavanaugh, cuando lo nominan a la Corte. Le inventaron unas acusaciones de supuesto abuso sexual que después se desplomaron bajo su propio peso. Ahí están los resultados. Y ahora, voy a la pregunta que hacían por acá Arturo y que también mencionaba Miguel Hernández en la mañana. Oye, pero ¿por qué es que a Trump hay liberales, hay gente como Macario Esquetino que lo odia, ¿no? Y yo añadiría otro nombrecito, Paco Calderón, ¿no? Caricaturista que es verdaderamente maravilloso, y que sin embargo cuando es el tema de Trump pareciera que le entra una histeria, una zombificación. Y yo creo que hay varios motivos para los cuales hay este odio a Trump, incluso en personas que uno pudiera pensar razonablemente sensatas dentro de los medios mexicanos. La primera de ellas es que estas personas se informan respecto a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, normalmente por medio del Washington Post, del New York Times y de CNN. Y estos 3 piezas de medios son completamente opuestas a Donald Trump. Incluso hay por ahí varias investigaciones
que hizo Project Veritas de James O'Keefe, con cámaras ocultas y básicamente cacharon a los altos directivos de la prensa norteamericana diciendo que están haciendo todo lo posible para criticar a Trump, incluso aunque no lo amerite realmente la noticia. Entonces, si nada más ves las noticias de Estados Unidos a través del lente de esos medios de comunicación, por supuesto que vas a creer que Trump es el diablo, porque esos medios de comunicación a lo que se dedican es, a lo que venden es Trump es el diablo. Y muchas veces estas personas que pueden ser muy buenos economistas, o que incluso pueden ser muy buenos analistas de la política local, si no se toman el tiempo de realmente analizar por sus propios ojos lo que está pasando y se quedan nada más con lo que dice la prensa, pues acaban quedando en que Trump es el diablo. Para ponerlo en palabras que podamos entender acá en México, es como si quisieras entender al PAN de México leyendo lo que decía la prensa en la época de Fox, leyendo los libritos de Álvaro Delgado y leyendo a Olga Warnat y leyendo a Anabel Hernández y a toda esa gente antipanista y a toda esa prensa propriista que le hizo la vida de cuadritos al PAN durante el sexenio de Fox. Y quienes sean de mi edad para arriba no me dejarán mentir cómo eran esas críticas de mala leche, de mala fe, cómo echaban rabia como perros rabiosos los disque periodistas de Televisa en ese programa que se llama Tercer Grado. Bueno, si alguien toma sus referencias de la política mexicana viendo Tercer Grado en la época de Fox, pues va a quedarse con que el PAN es básicamente el diablo. Lo mismo, exactamente el mismo fenómeno opera en cuanto a Trump. Y luego, estos opinólogos mexicanos de alto nivel, pues tienen sus contactos en Estados Unidos y les gusta que los inviten a universidades de Estados Unidos y les gusta que los inviten a la prensa de Estados Unidos y su sueño es lograr lo que ha logrado gente como por ejemplo León Krause, que ya tiene su columna en el Washington Post, en Salón, en Univisión. Y esos medios de comunicación son completamente dominados por el Partido Demócrata. Entonces, si quieres que esos medios de comunicación les parezca simpático y quieres tener esperanzas de que te junten, pues tienes que seguir la línea del Partido Demócrata. Entonces, hay un incentivo para que estos personajes asuman la narrativa demócrata. Al mismo tiempo, hay una pereza de no buscar otras fuentes. Y hay un sentido pues de comunidad. ¿Por qué? Porque estas personas, incluso las de derecha, pues están muy metidas en círculos universitarios, están muy metidas en círculos mediáticos, que son los círculos de esa gente súper inteligente que no le perdona a Trump que los haya hecho ver como idiotas. Porque ellos, los inteligentes, iban a ganar, iban a arrasar. Y no le perdona a Donald Trump que les haya ganado en su juego. Y no le perdona a Donald Trump que esté siendo tan fiel como lo está haciendo hasta el momento a su agenda y a sus promesas, particularmente en temas como el del aborto. Vimos a Trump hace unos días en la Marcha por la Vida, el primer presidente en la historia que va a la Marcha por la Vida. ¿Ustedes creen que la prensa le tira a Trump porque a Trump no le caen bien los mexicanos? Les tengo un aviso, a Sanders tampoco. Obama deportó a un montón de mexicanos. La prensa prácticamente se linkaba, incluyendo la prensa mexicana. Entonces no es porque le caigan o no le caigan bien los mexicanos a Trump, es por otros temas. Y entre otros, lo que más les arde es que Trump está en contra del aborto y que Trump está en contra de esa agenda de la corrección política. Porque tienen pánico de que aprendamos de Trump. Y estamos aprendiendo en el mundo. Vean a Bolsonaro en Brasil. Vean a Salvini en Italia, a Orbán en Hungría, a Kast en Chile, por supuesto a Vox en España. Obviamente no estoy diciendo que todo lo que haga Bolsonaro, Salvini, Orbán, los de Paz y Justicia en Polonia, Vox en España, Kast en Chile, sea perfecto. De hecho, hay muchas cosas y muchos matices en los que ellos son distintos. Y yo probablemente en un buen porcentaje de cosas no esté de acuerdo con cómo manejan sus propuestas, pero hay una coincidencia transversal, y esa coincidencia transversal es la de entender que se puede pelear contra la dictadura progre.
y se puede ganar. Y eso los tiene apanicados a los progres. ¿Por qué? Porque la izquierda creó esta cosita que se llama marxismo cultural. Y déjenme explicar un poco este tema, porque me van a brincar. Y si todavía Álvaro por acá está viendo el video, seguramente está pensando, ya va a empezar con su marxismo cultural. En estricto sentido técnico, filosófico, el marxismo cultural no es una expresión correcta, pero sí es una expresión, digamos, útil en el sentido que expresa cómo los grupos que originalmente eran marxistas después entendieron que el análisis de Marx quedaba incompleto. Marx esencialmente lo que decía es que había un conflicto de clases, que ese conflicto de clases iba siendo definido en base a factores externos, históricos, a esas infraestructuras materiales y tecnológicas que iban creando a su vez superestructuras culturales. Luego, a mediados del siglo XX, llegó un tipo infinitamente más listo que Carlos Marx, e infinitamente más peligroso que Carlos Marx, que se llama Antonio Gramsci. Y Gramsci entendió que Marx se estaba quedando muy corto en su análisis. Gramsci entendió que lo que mueve al mundo no son los avances materiales por sí mismos. Lo que mueve al mundo son las ideas. Y entonces, donde hay que pelear, decía Gramsci, es en las ideas. Le dice a los marxistas, a ver, olvídense de su utopismo de que ya vamos directo al progreso y que el progreso material nos va a llevar a la dictadura del proletariado. Lo que tenemos es que pelear es el mundo de las ideas hoy y aquí. Y entonces la izquierda se fue enfocando cada vez más a conquistar el mundo de las ideas. Dominemos el mundo de las ideas para que nuestras ideas sean las ideas del mundo. Antonio Gramsci. Y eso hicieron. Tomaron por asalto las universidades. Hoy en día, particularmente, por ejemplo, en Estados Unidos, el 95% de los profesores son demócratas y prácticamente el 80% son de izquierda. Es prácticamente imposible hacer carrera académica en Estados Unidos si no eres un profesor radical de izquierda. Por eso tenemos todas estas ridiculeces de justicia social y de que ahora todo es opresión y el patriarcado y todas estas payasadas, porque estos señores conquistaron las universidades y conquistaron los medios de comunicación y están imponiendo un mensaje globalista y un mensaje autoritario a través de los medios de comunicación y de las universidades. ¿En qué consiste ese mensaje? Básicamente, la agenda progre es decidir por ti, un nanny state, es decir, intervenir cada vez más en la vida personal de cada quien, impulsar un globalismo que permita darle el poder a gobiernos supranacionales como el de la Unión Europea. La Unión Europea, que es gobernada por una burocracia que no le responde a nadie, una burocracia oculta, literalmente bajo marañas de regulaciones, porque el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa están de adorno. Las verdaderas decisiones en la Unión Europea se toman en las oficinas administrativas en Bruselas y en las demás ciudades donde tienen espacios, sin que estén abiertos ni al público, ni a la publicidad, ni a las elecciones, ni a nada. Eso es lo que quieren. Y a cambio de eso, para distraernos, nos quieren vender orgasmos por libertad. Ya son las 10 y entonces ya puedo empezar a usarle un poco lenguaje más fuerte. La agenda progresa orgasmos por libertad. Por eso agarraron el tema de la liberación sexual, lo envolvieron en temas políticos y básicamente lo que te dicen es, sí, vas a ser libre porque vas a poder coger con quien quieras. Y mientras te están diciendo vas a poder coger con quien quieras, te están limitando con quién puedes comerciar, te están limitando si puedes o no comprar popotes, te están limitando si puedes comprar bolsas de plástico, te están limitando en dónde llevas a tus hijos a la escuela, te van a limitar los viajes en aviones, lo que sigue para supuestamente combatir el cambio climático. Te van a decidir cada vez más cosas por ti, hasta llegar al punto en que te digan qué comer, qué vestir, qué tomar, qué beber, qué creer. Pero eso sí, a cambio te ofrecen un orgasmo. Entonces, esa agenda progre, que se ha impuesto en buena medida a través de la corrección política, que la corrección política es básicamente un fascismo con una carita sonriente, ha ido avanzando de manera impresionante en todo el mundo occidental. Básicamente, ¿cuál es la idea? Destruir las estructuras
eh, internas, digamos, de la propia sociedad, de manera que el individuo quede desnudo frente al Estado, ¿no? Y hablando de orgasmos, el gran orgasmo de la agenda progre es el orgasmo del Estado con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué pasa si rompes los vínculos familiares? No, pues está bien bonito y eres bien individualista y estás bien contento porque ya te pintaste el pelo de amarillo y de fuchsia. Sí, cuando tienes 25, 30 años está bien padre ser bien libre y independiente. Pero cuando llegas a los 50, a los 60, a los 65 años, no tienes una red de protección. Si no tienes una red de protección, ¿de quién vas a depender para que te ayude? Del gobierno. Y me van a decir, oye, pero es que eso es teoría de conspiración. Eso ya pasó, eso ya se aplicó. Y ya estamos viendo los resultados ahorita. ¿Con quién? Con los afroamericanos en Estados Unidos. Los afroamericanos, ¿se acuerdan? Pues eran esclavos hasta la guerra civil. Después de la guerra civil, teóricamente dejaron de ser esclavos. En la práctica, siguieron siendo ciudadanos de segunda y de tercera. Y en los años 60 vino este movimiento de los derechos civiles, Martin Luther King, John F. Kennedy, y la integración racial en las escuelas, ¿no? Entonces hubo, por primera vez los afroamericanos comenzaron a ser personas que podían estar ya en un estatus, por lo menos cívico, similar al de los blancos. Y curiosamente, esas coincidencias bien bonitas que les digo que ocurren mucho con el Partido Demócrata, lanza, si mal no recuerdo, el presidente Johnson, una cosa que se llamaba The Greater o Great Society, la gran sociedad, y The War on Poverty, la guerra contra la pobreza. Y básicamente lo que hicieron estos programas fue garantizar una serie de subsidios gubernamentales para fragmentar a las familias afroamericanas. Antes de 1968, antes de que los programas tipo Great Society tuvieran este auge, el porcentaje de afroamericanos que eran hijos, que nacían, digamos, que eran hijos de matrimonio, era igual al de los blancos. El porcentaje de empleo entre los afroamericanos era muy similar al de los blancos. 50 años después, 60 años después, 3 de cada 4 niños afroamericanos nacen fuera de matrimonio. Y ojo que esto no es un tema de moral, aquí no me voy a meter si es pecado o no es pecado, eso le tocará a un curita. En términos sociales y políticos, ¿qué implica esto? Está probado 1 y 2 y 3 y 4 y 10 veces que los hijos que no nacen en hogares de matrimonio tienen mucho más posibilidades de acabar en la pobreza, tienen mucho más posibilidades de acabar en situaciones de violencia, tienen mucho más posibilidades de acabar dependiendo del Estado, de ser desempleados, etcétera, etcétera. ¿Por qué? En parte por la convivencia familiar, que es muy importante, y esa explicación de por qué la familia es muy bonita, es muy amorosa, se los dejo a los del Frente por la Familia. Yo les voy a explicar otra parte. La familia es una red social de protección. ¿Qué pasa en México, por ejemplo, donde todavía esta agenda no ha destruido tanto las estructuras familiares? Te quedas sin chamba. Pues no falta el concuño o el primo del concuño que, oye, fíjate que supe que están contratando en tal lado, o yo tengo un negocio y te echo la mano. Es una red de protección. Sin embargo, ¿qué pasa si nunca te casaste? O si te casaste y te divorciaste 4 veces. La profundidad de tus relaciones va a ser mucho menor. Y en caso de que caigas en una crisis, ¿quién es el único que te va a poder ayudar? El gobierno. Entonces, básicamente lo que hace esta agenda progre es esencialmente romperte las piernas y luego pedirte que le aplaudas por prestarte una silla de ruedas. Y eso es lo que está sucediendo con la comunidad afroamericana. Y entonces el siguiente paso de la agenda progre es decirle a los afroamericanos que están así y están en esas condiciones por el racismo de los blancos. Y sí, es el racismo de los blancos, pero es el racismo de los blancos de izquierda. Porque ¿de dónde creen que viene esto? ¿De dónde creen que viene el tema del aborto? Y esta agenda progre, que es progresista, del movimiento progressive, del movimiento progresivo o progresista de principios del siglo XX, que entre otras cosas promovía una pequeña cosita llamada eugenesia. Eugenesia era una especie de ciencia, una pseudociencia, que tenía el objetivo de perfeccionar la raza humana, impidiendo la reproducción de los indeseables, de los deplorables.
de los no deseados. ¿Se fijan cómo ni siquiera han tenido la creatividad de cambiar el discursito? Sigue siendo el mismo discursito, nada más que ahora en lugar de decirles indeseables, les dicen niños no deseados para abortarlos. Pero es exactamente, de fondo es exactamente lo mismo, porque la línea, la idea es construir una sociedad, entre comillas, superior o perfecta. ¿Y quién va a construir esa sociedad superior o perfecta? Los expertos, las élites controladas por la izquierda. Y ojo, aquí alguien podría decir, oye, es que está siendo hiperconspiranoico, ¿a poco son los reptilianos, masones, comunistas? No, no, no. No necesariamente tiene que haber una reunión secreta del Club Bilderberg o de los Illuminati para imponer este tipo de agendas. Los seres humanos no funcionamos necesariamente así. Los seres humanos tendemos a los consensos a partir de ciertas líneas generales. Entonces, alguien plantea ciertas líneas generales y alguien más plantea otras más y alguien más plantea otras más. Y entonces se vuelve un proceso descentralizado. No necesariamente es que haya un gran plan maestro para destruir el mundo y el universo como lo conocemos. Lo que hay son ciertas tentaciones. La tentación del control, la tentación de controlar la forma de la sociedad y de construir una sociedad perfecta, una utopía en la tierra. Eso que venía desde Rousseau, el contrato social, esa idea de que tú podías alterar las condiciones sociales y entonces limpiar a la sociedad y crear una especie de reino de la virtud, que era lo que pretendían hacer los revolucionarios franceses con Robespierre. Por eso el comité que mandaba a la gente a la guillotina, el Comité de Salud Pública. Y decía Robespierre, la virtud, el terror sin virtud es desastroso, pero la virtud sin terror es impráctica. Eso mismo siguen pensando. Ahorita todavía no nos mandan a la guillotina físicamente, pero nos están callando a todos. Y por eso les rompió sus esquemas. Que en Estados Unidos, que iba a ser la joya de la corona que ya habían estado consolidando con los Clinton y con los Obama y con la derechita cobarde que se había apoderado del Partido Republicano. De repente le sale el rival de donde menos esperaban, un tipo naranja, un tipo cuya experiencia política era salir en El Aprendiz diciendo "You're fired" y salir en la lucha libre. O sea, era un tipo que además había salido en fotos con ellos 50 años, o sea, el tipo del que menos esperaban que les representara un peligro. Donald Trump llegó y les tronó el plan, o por lo menos se los está aplazando. Ahora, yo no sé si Trump lo hace porque quiera salvar al mundo, o si Trump lo hace porque consideró que esa era la forma de tener una agenda que generara diferenciación y que le permitiera marcar su huella, o si simple y sencillamente Trump es una persona que simplemente se fastidió de que la agenda progre estaba avanzando demasiado rápido. No sé qué hay en su cabeza, pero lo que sí me queda claro es que Trump les rompió el esquema. El que menos esperaban les rompió el esquema y eso no se lo pueden perdonar. Y por eso lo odian y por eso lo han atacado y lo van a odiar cada vez más porque en lugar de aplastarlo, sigue ganando y ellos no lo entienden, no saben por qué carambas está pasando. Viene la campaña electoral. Va a ser muy intensa. Y quiero cerrar explicando por qué carambas me interesa tanto esto. Dirán, bueno, ¿tú eres ciudadano gringo? No, quisiera hacerlo, no lo soy. No vivo en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué me interesa tanto? Porque quien gane las elecciones en Estados Unidos importa para todos. Importa también para México. Si hubiera ganado Hillary Clinton, toda esta agenda progre, toda esta agenda de control, iría mucho más rápido de lo que va. Tendríamos manifestaciones mucho más agresivas de esa agenda de las que ya tenemos actualmente. El hecho de que Trump haya llegado detuvo eso. Y además, la otra intención de la agenda progre es destruir Estados Unidos. Porque ellos no quieren Estados Unidos, no les gusta lo que representa Estados Unidos. Porque al final del día, Estados Unidos está muy enraizado en sus valores cristianos.
Incluso aunque el estadounidense promedio se le esté olvidando, los valores cristianos siguen estando ahí, mucho más sólidos que los de Europa. Y entonces lo que quieren los progres es convertir a los Estados Unidos en Europa. Véanse el capítulo de Los Simpson, donde los Simpson van a Suecia. Es eso, quieren que Estados Unidos se convierta en otro país suavecito europeo, que puedan controlar. Quieren que los Estados Unidos cedan su posición de dominio en el mundo. Y yo les pregunto, si Estados Unidos cede su posición de dominio en el mundo, ¿quién cree que lo va a reemplazar? Toda esa gente, todos esos anti-norteamericanos, que no creo tener muchos en mi muro, porque seguramente a todos ya los espanté a lo largo de los años, pero si alguno tengo todavía. ¿En serio creen que China, que Irán, que la burocracia centralizada de la Unión Europea serían menos imperialistas o serían más democráticos y más libres que los Estados Unidos? Si los norteamericanos les parecen racistas, espérense a ver cómo son los chinos. Literalmente los chinos todavía a finales del siglo XIX consideraban como poco más que animales a todos los extranjeros que no fueran de la civilización china. Y eso no es algo que me lo estoy inventando, está en los libros de historia. Y los iraníes y los rusos y los demás, ¿ustedes creen que son bien buenas ondas? No, patanes hay en todos lados. La diferencia que tiene Estados Unidos respecto a todos esos patanes es que hay valores de libertad, hay valores de emprendimiento que no hay en otros países. Incluso la propia Europa no podría existir como existe hoy sin Estados Unidos, porque todo ese disque estado de bienestar europeo se sostiene únicamente porque Estados Unidos les está cuidando las espaldas, y es lo que Trump les ha dicho: a ver, señores, inviertan en sus ejércitos. No, pues todo lo gastan en drogas y operaciones de cambio de sexo. ¿Por qué? Pues porque los gringos les están cuidando el patio. Y nos están cuidando el patio a todos. Hay comercio internacional porque los Estados Unidos ponen su ejército de gratis a cuidar las rutas comerciales. ¿Quién había hecho eso antes? ¿Inglaterra? ¿España? Nadie. ¿Qué pasaría si Estados Unidos deja de tener la fuerza o la decisión de cuidar las rutas comerciales internacionales? Comercio exterior colapsa, y particularmente el comercio de México colapsa. Estamos finalmente vinculados a Estados Unidos, para bien o para mal. Porfirio Díaz decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Bendito México, tan cerca de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, porque si no fuera por Estados Unidos, quién sabe cómo nos hubiera ido, y no por culpa de los gringos, sino por culpa de nuestra propia inmadurez política, que nos tardamos 200 años en aprender a hacer política sin sacarnos las tripas. Y todavía puede volver a pasar. Si cae Estados Unidos, el futuro no va a ser de democracia y de amor. El futuro va a ser de imperios cada vez más agresivos y definidos por aquellas personas que creen en lo que hacen. Y no van a ser los europeos, y no van a ser los progres. Los progres van a estar bien ocupados drogándose y casándose con animales y con árboles cuando lleguen los musulmanes y les corten la cabeza, o lleguen los chinos y los aplasten, o lleguen los rusos y les avienten una bomba atómica, y los progres ni siquiera se van a dar cuenta. Porque al final del día, la historia la marcan las personas que tienen la convicción para perseverar. ¿Tenemos la convicción para perseverar en México? Yo no lo veo. A nivel político no lo veo. No veo un ecosistema como el que bien que mal existe en Estados Unidos todavía, con gente como el propio Rush Limbaugh, como Glenn Beck, como Mark Levin, etcétera, etcétera. ¿Que no son personas perfectas? Por supuesto que no. Pero ahí están haciendo su lucha. Aquí en México, ¿quién tenemos? ¿A Mauricio Clark y Esteban Arce? ¿A quién tenemos políticamente? A nivel nacional. Que rompa con ese consenso socialdemócrata suavecito que nos está aplastando cada vez más a todos. No hay. Y si copiamos, o si inspiramos, porque tampoco se trata de copiar tal cual lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, las cosas pueden comenzar a cambiar para bien. Entonces, ¿por qué me interesan las elecciones en Estados Unidos? Porque Trump, el payaso de la tele,
El chiste político, yo le llegué a decir así en uno de mis artículos, nos demostró que sí se puede. El tipo del que menos esperábamos que nos demostrara que sí se puede, nos demostró que sí se puede. Y está surgiendo la inspiración en otros países. Ahí está Bolsonaro. Ahí está Santiago Abascal de Vox. ¿Son perfectos? No. ¿Coincido al 100% con ellos? No. Pero la esencia del mensaje de que se puede luchar y se puede ganar la tiranía progre es algo que vale la pena entender. Con sus defectos y con sus virtudes. Y hay ciertas cosas que yo le he criticado a Trump. Publiqué un artículo que se llama El Vals del Ogro. De hecho, lo publiqué tanto en inglés como en español, criticando ciertos aspectos de la guerra comercial de Trump con China. ¿Por qué? Pues porque nunca vas a coincidir al 100% con alguien. Pero cuando alguien está haciendo cosas extraordinarias, vale la pena entenderlo. Y vale la pena copiar lo bueno de esos movimientos. Comenta Arturo, México Libre, sucursal de Hillary y de los demócratas, pues sí hay una gran cercanía de Margarita Zavala con Hillary, como también hubo una gran cercanía del equipo de campaña de Ricardo Anaya con Hillary, al grado de que le copiaron el lema Love Trumps Hate, el amor derrota al odio, a Hillary Clinton. Es decir, en lugar de copiar una campaña ganadora, copiaron una campaña perdedora. Ojalá que para el 2021 y para el 2024 se entienda este mensaje y por eso me interesa tanto esto. Señores de la derecha, señores empresarios, señores antiobrador, atrévanse a ver más allá del consenso socialdemócrata, atrévanse a leer más allá de la gran prensa de opinión de Estados Unidos. Vean los ejemplos de Bolsonaro en Brasil, de Abascal en España, de Trump en Estados Unidos. Y veamos qué es lo que podemos asumir de ellos para tener una opción, para tener una alternativa. Y ojo, no estoy hablando necesariamente de una candidatura, ni de una campaña, ni de un partido político. Esto tiene que ver con un ecosistema, tiene que ver con medios de comunicación, tiene que ver con mensaje, tiene que ver con que la gente sepa que hay otro camino, además de la dictadura suavecita, pero asfixiante de los progres. Muy buenas noches, muchas gracias a todos.